Si fue el internet, pone una señora ahí. Comparto uno con Carla. Ah, sí, 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 para leer los comentarios. Muy bien, gracias a todos, buenas tardes nuevamente. Qué gusto poder saludarlos una vez más. Estamos de regreso por acá y muy contentos de nuevamente iniciar esta transmisión. Estábamos solucionando alguna situación técnica, pero bueno, gracias a Dios estamos de regreso. No hay ningún problema, así que ahora sí, nada más nos confirman por ahí y pueden comentar lo que gusten. Allí vamos a estar leyendo sus comentarios. Gracias a todos por volverse a conectar. Gracias a todos por ser pacientes y también permanecer ahí mientras podemos iniciar nuevamente. Estábamos comentando que siempre es de mucha alegría poder saludarlos y también compartir un ratito, ¿verdad?, durante las tardes, porque nos permite juntarnos, unirnos como iglesia y, bueno, estar en contacto. Nada es tan importante como saber que la iglesia sigue trabajando, nada es tan importante como saber que Dios está en medio nuestro también y que nos ha ayudado a mantener esta unidad. Es sumamente importante que juntos podamos mantener viva esa llama que nos tiene aquí con el deseo de buscar del Señor, con el deseo de amar al Señor. Así que gracias a todos por ser parte de esto. Gracias a todos por ser parte de lo que la iglesia está haciendo. Hay muchas buenas noticias que siempre queremos contar. Hay muchas buenas noticias que nos llegan desde todo lado y bueno, es de mucha alegría poder compartir con ustedes en cada transmisión, en cada celebración y que nos dejen sus comentarios nos ayuda a identificar cómo nos está yendo y también ustedes pueden comentar allí desde dónde nos están viendo, si necesitan, si quisieran que oráramos por algo, si tienen alguna situación en particular, allí en los comentarios ustedes van a ver algunos otros puntos de contacto también que pueden utilizar para para cualquier tema adicional. Tenemos un WhatsApp ahí que pronto van a estar viendo para que ustedes puedan estar comunicándose con nosotros y todo lo demás. Así que tenemos la página de la iglesia, las diferentes redes sociales. Así que medios hay suficientes para que podamos estar en contacto y que la iglesia pueda seguir adelante en medio de todo lo que está ocurriendo. Muy bien. Gracias a todos por estar por acá. Ya vemos por ahí que algunos confirman que ahora sí se ve y se escucha muy bien, así que adelante. Estamos contentos de poder estar ahora sí listos. Muy bien, queremos contarles que hoy hemos decidido ponerle por nombre a la reflexión de hoy, confiemos en su palabra. Y si usted sigue nuestras transmisiones, si usted es parte de la iglesia o si ha visto en algún momento las las enseñanzas que se suben a nuestro canal de YouTube, usted podrá encontrar allí nuestro deseo de poder estar constantemente relacionándonos con la palabra de Dios, relacionándonos con lo que allí está. Y hemos dicho en otras ocasiones que la razón de esto es porque en la palabra de Dios, en la Biblia como tal, es donde se encuentra lo que usted y yo necesitamos para entender a Dios, para saber un poco de nuestro Dios y también entender qué es lo que Él espera de nosotros, porque Dios ha hecho maravillas, Él es grande, Él es poderoso, Él es el creador de todas las cosas, Él es soberano, omnisciente, omnipresente, Él es amoroso, Él es eterno. Podríamos decir tantas cosas acerca de Dios, pero ¿de dónde lo sacamos y cómo es que tenemos claridad acerca de esto? Bueno, es porque se encuentra en la Biblia, se encuentra en la palabra de Dios. Y así como encontramos toda esta descripción acerca de Dios, también descubrimos cuál es el papel que cumple cada uno de nosotros en la humanidad y en lo que la Biblia dice acerca de lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Y es por eso que constantemente usted nos va a estar escuchando reiteradamente, invitándole a que busquen la palabra de Dios, a que lea la Biblia, a que confíe en lo que está escrito acá.
Sí, hay momentos para preguntar, porque no es que al leerla lo entendemos todo, no es que al leerla nos queda la claridad de todo. Bueno, a veces tenemos que ir a alguna ayuda adicional. En la iglesia, por ejemplo, tenemos los grupos de discipulado, tenemos las reuniones de conexión, por ejemplo, los grupos conexión, y todo al final nos ayuda a seguir descubriendo qué es lo que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros, cómo es que Dios trabaja por medio de la palabra en cada uno de nosotros, y al final lo que nos permite es precisamente, como lleva el nombre de esta reflexión, que podamos confiar en su palabra, es decir, que podamos confiar en lo que está allí porque es lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. No sé si le ha pasado en algún momento, mientras usted sigue ahí escribiendo, estamos pendientes de cada uno de sus mensajes y comentarios, si tienen consultas, si tienen, si les gustaría que oráramos por algo, bueno, lo pueden comentar por ahí. Ya se posteó el número de WhatsApp de la iglesia, las diferentes redes sociales, para que usted también esté atento y que pueda compartir con nosotros por cada una de estas posibilidades que tenemos de poder estar en contacto. ¿Cómo confiamos en la palabra de Dios entonces? Y allí está escrito lo que usted y yo debemos de saber, de qué manera y cómo es que podemos confiar en la palabra de Dios. Razones hay muchas. Y podríamos decir que hay evidencia, y si fuéramos un poquito más allá, tenemos que decir que hay evidencia interna en la Biblia y evidencia externa en la Biblia que comprueba y que permite entender que lo que está escrito acá es real, pero un poco más allá. Personalmente, vivencialmente y de forma práctica, ¿cómo es que usted y yo podemos disfrutar y confiar de que lo que está escrito acá es real, se va a cumplir? Bueno, en la Biblia encontramos diferentes historias, y algo que me fascina de la Biblia es que nos permite identificar este plan que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de historias, y estas historias nos ayudan de una forma clara y de una forma sencilla a entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay personajes en la Biblia que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay libros en la Biblia que nos ayudan a entender esto. Todo se resume precisamente en lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Todo se resume en la Biblia precisamente para que usted y yo conozcamos del Señor, de nuestro Dios, del amor del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Una de estas historias, y es a la que me voy a referir al día de hoy, y que nos puede ayudar a entender por qué es que podemos confiar en lo que Dios dice, es la historia de Abraham. Abraham, y para iniciar hablando de Abraham, tenemos que ir hasta el capítulo 12 de Génesis, el primer libro de la Biblia que habla acerca de este personaje que primero se llamó Abraham y que recibe de parte de Dios un llamado, recibe de parte de Dios una promesa, recibe de parte de Dios el plan que Él tiene para este hombre, y le dice en el capítulo 12 y versículo 2: haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Hay otras versiones que dice en esta parte: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué impresionante la promesa y la palabra que Dios le da a Abraham. Le dice: voy a bendecirte, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre, serás conocido, serás reconocido, no solo en aquella época, sino que también en las siguientes generaciones, las siguientes épocas se hablará de ti, le dice a Abraham. Le dice que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es una promesa impresionante. Le está dando a Abraham la esperanza y la confianza de que Dios lo iba a utilizar para que fuera de bendición, no solo en aquella época, sino por generaciones. Y entonces en el versículo 1 le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra,
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo, deje atrás lo que usted tiene. Abraham para aquel entonces ya era un hombre próspero, ya era un hombre que tenía muchas posesiones, era alguien reconocido, era alguien con un buen nombre en aquella época. Pero Dios lo llama y le dice, deja todo eso. Deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y después en el versículo 2 le explica por qué, ¿verdad? Que son los versículos que acabamos de leer. Dios le dice, yo te voy a bendecir, pero va a ser por medio de lo que voy a hacer contigo. Y esto va a ocurrir va a ocurrir por etapas, va a ocurrir por partes. No te lo voy a dar ya, no va a ser inmediatamente, no va a ser en este instante, sino que tienes que confiar que lo que estoy diciendo se va a hacer realidad. Y aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuántas veces hemos tenido que confiar que lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros se va a hacer realidad? Pero cuántas veces también nos ha pasado que no ocurre en el momento que tal vez nosotros esperamos, o tal vez no ocurre en el mismo instante que recibimos esa promesa que tal vez está en la Biblia o que sabemos que es para cada uno de nosotros. Y entonces hemos tenido que aprender a confiar, hemos tenido que aprender a desarrollar paciencia, a buscar en el Señor de esa paz que nos ayuda a mantenernos confiando que lo que Él va a hacer se va a cumplir. Y lo mismo le pasó a Abraham, ¿verdad? Lo mismo le ocurrió. Dios le dice, te voy a bendecir, pero Dios no le da tampoco más allá que eso. Le dice, te voy a bendecir, pero no le dice cuándo. Le dice, voy a hacer de ti una gran nación, pero en ese momento no tenía hijos Abraham. Y le dice a este hombre, yo haré que tu nombre sea reconocido y las familias serán benditas por medio de lo que voy a hacer contigo, pero no le da más que eso, una promesa. Y lo que queda para Abraham es que pueda confiar que lo que Dios dice se va a cumplir. Bueno, y de ahí en adelante, los capítulos siguientes de Génesis nos permiten descubrir qué es lo que Dios hace precisamente con este hombre. Y por ejemplo, en el capítulo 15, Abraham tiene una conversación con Dios en donde deja ver que está a lo mejor dudando de lo que está ocurriendo porque han pasado algunos años y todavía esta promesa no se cumple, han pasado algunos años y no tiene hijos, y tengo que contarles que también su esposa Sara o Sarai en ese momento era estéril, y entonces eran personas que estaban en una edad adulta ya y se estaban haciendo un poco viejos, y entonces Abraham tenía que dudar porque ¿cómo es posible que Dios me va a bendecir? ¿Cómo es posible que Dios va a hacer esto conmigo si ni siquiera tengo un hijo, si ni siquiera he visto la promesa cumplirse? Y entonces en los primeros versículos del capítulo 15 que usted puede leer con tranquilidad, usted va a encontrar allí una conversación entre Dios y Abraham en donde se deja ver que Abraham está un poco inquieto por lo que está ocurriendo, está un poco preocupado porque sí, confía que Dios lo va a hacer, pero no ha ocurrido, y entonces Abraham tiene que preguntarse, ¿será que sí va a ocurrir o no? Y entonces esa conversación es interesante. Dios le vuelve a recordar y le dice, en la conversación es interesante porque le dice, si puedes contar las estrellas, lo sacó de la tienda donde estaba y le dijo, si puedes contar las estrellas que están en el cielo, así será tu descendencia. Y le reafirma que lo que Dios dice se cumple. Le reafirma que cada una de las promesas que Dios hace se van a hacer realidad. Y entonces nuevamente le habla a Abraham y le dice, así será, te voy a bendecir y serás bendito, y muchas personas lo sabrán. Después en el capítulo 16 encontramos la historia en donde Abraham piensa que tiene que ayudar a Dios, y entonces su esposa sugiere que a lo mejor con ayuda de una sirviente de ellos, de una criada de ellos, puede también colaborar para que tengan descendencia. Y entonces Agar, que es esta sirviente de ellos,
es parte de lo que está ocurriendo, y entonces nace Ismael, que es uno de los hijos de Abraham, pero no de su esposa, sino que de una sierva, de una criada en aquel entonces. Para el capítulo 16 de Génesis han pasado 10 años desde el momento que Dios hizo la promesa en el capítulo 12 de Génesis. 10 años. Y entonces probablemente si nos ponemos en los zapatos de Abraham también tenemos que sentirnos un poco preocupados por lo que está ocurriendo, porque tal vez a Dios se le olvidó, tal vez Dios necesita un poco de ayuda, y tal vez necesita que le acordemos que hizo una promesa, porque son 10 años. Han pasado 10 años desde el momento en que Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a bendecir. Pero no ocurre así durante los primeros 10 años. Y entonces Ismael viene y al final Ismael también se vuelve en parte de la promesa, porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Y más adelante encontramos en el capítulo 21 el nacimiento de Isaac. Pero el nacimiento de Isaac ocurre 25 años después de Génesis 12. En el momento que Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a bendecir y serás bendito y haré una nación grande de ti, Abraham tenía 75 años. Para el capítulo 21 de Génesis, y cuando nace Isaac, Abraham tiene ya cerca de 100 años. Es decir, pasaron 25 años en donde Abraham tuvo que confiar que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Dios reconoció que Abraham le creyó. Dios reconoció que Abraham tuvo fe. Dios reconoció que Abraham tuvo paciencia y esperó todo esto porque Dios dudó, sí, probablemente dudó, estuvo dudando en algún momento, pero estaba seguro, porque así lo dice la Biblia, y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por sostener y por creer, por aferrarse a la palabra que Dios le había dado. Y es por eso que entonces nosotros hoy tenemos que reconocer que lo que Dios dice se hace realidad. Lo que Dios dice se cumple. Lo que está en su palabra es real. Y si hay algo que tenemos que confiar, y si hay algo en lo que tenemos que creer, es que lo que Él ha prometido para sus hijos, lo que Él ha prometido para nosotros, va a ser así. Podemos confiar en su palabra. A veces podemos dudar, a veces podemos tener miedo, a veces podemos tener frustración por lo que ocurre en el mundo, por lo que ocurre a nuestro alrededor, por lo que está ocurriendo tal vez usted en este momento, por lo que le está ocurriendo a usted en este momento quizás, o tal vez por lo que le ha ocurrido a otros cercanos a usted. Y su deseo y su anhelo es amar a Dios, buscar a Dios. Su anhelo y su deseo es que seguir confiando en que esto va a ser así, pero a veces puede que haya duda, ¿verdad? A veces puede que haya alguna desesperación porque Dios cumpla lo que ha dicho. Bueno, tenemos que creer y confiar con paciencia que lo que Dios ha prometido lo hará. Si está en la Biblia y si ha sido escrito allí como una promesa, como una palabra para cada uno de nosotros, usted y yo tenemos que confiar. Tal vez alguien se podría estar preguntando en este momento: ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? Dios lo bendijo, ¿sí? Y se cumplió lo que Dios le prometió. Le dio a su hijo, le dio a Isaac, y de Isaac vino el pueblo de Israel. De Isaac vino precisamente el cumplimiento de cada una de estas promesas. Y tal vez alguien se pueda estar preguntando: ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? Si Dios le prometió a él, si Dios le prometió y le cumplió, pues qué bueno, qué dicha. Pero ¿y yo? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha dado, que ha dado a nuestra vida? ¿Cuáles son esas palabras que Dios nos ha dado y que a lo mejor estamos esperando que se cumplan y estamos confiando que como están en la Biblia se harán realidad? Bueno, vamos a Hebreos entonces, capítulo 6 y versículo 13, porque Abraham, le conté todo lo que ocurrió en Génesis porque nos sirve de contexto para entender qué fue lo que vivió, qué fue lo que le pasó y qué fue lo que ocurrió, pero también nos involucra a usted y a mí. Somos parte de esa promesa que Dios hizo a Abraham, y al ser parte entonces hay una promesa de bendición para usted y para mí.
Y por eso es que vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y versículo 13. Vamos a leer algunos versículos de ese texto precisamente para que nos ayuden a aclarar y a entender qué es lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. En el versículo 13 dice de la siguiente forma, por ejemplo, Hebreos capítulo 6 y versículo 13, y de ahí en adelante dice de la siguiente forma. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, y como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, entonces Dios juró por su propio nombre, diciendo, ya esto es impresionante, ya esto es algo que nos debe de poner a pensar lo grandioso y lo fiel que puede ser Dios, porque dice el texto que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y entonces Dios se preguntó, ¿cómo le garantizo a Abraham que esto lo voy a cumplir? ¿Cómo le garantizo a Abraham que esto va a ser así porque lo estoy diciendo? Y entonces Dios utiliza una figura que tal vez usted y yo no estamos acostumbrados a utilizar o no es algo que tengamos que utilizar, pero Dios utiliza una figura en la que dice que jura por su propio nombre. ¿Se imagina eso? Dios diciendo, yo te voy a asegurar que esto va a ser así, voy a asegurar que esto se va a cumplir, y para que creas esto, yo voy a recordar que por mi propio nombre he decidido que así va a ser. He decidido jurar por mi propio nombre que lo que le he prometido a Abraham se va a cumplir. Ya eso es impresionante. Y entonces en el versículo 14 dice, ciertamente te bendeciré. Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. El versículo 15 dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando leemos allí que Abraham esperó con paciencia, entonces también tenemos que recordar lo que estábamos diciendo. Son 25 años por lo menos. ¿Y quién se iba a imaginar que un hombre ya en una edad de vejez y su esposa Sara, que primero era estéril y que también estaba en una edad de vejez, dice la Biblia que ya había pasado la etapa de Sara de concebir? Ya físicamente ya había pasado la etapa en la que ella podía quedar embarazada, pero aún así, como Dios lo prometió, se cumplió y se hizo realidad. Y entonces cuando leemos por acá que Abraham esperó con paciencia, estamos entendiendo que Abraham creyó más allá de las circunstancias que podían estar ocurriendo. Abraham tuvo que confiar en esa palabra. Abraham tuvo que confiar en Dios de tal forma que tuvo que ignorar lo que estaba a su alrededor. Que era anciano, que su esposa era anciana, que era estéril y que tal vez había a su alrededor la duda de algunas otras personas. Bueno, esto nos sirve a usted y a mí también, porque con paciencia Dios tal vez no nos dijo cuándo nos iba a bendecir. Dios tal vez no nos enseñó el camino completo. Él no nos enseñó el mapa completo del plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero si Dios nos escogió, y yo estoy seguro que si usted está viendo esta transmisión es porque Dios tiene algo planeado para su vida. Si usted está viendo esta transmisión, no es por casualidad. Nada, absolutamente nada en el reino de Dios ocurre por casualidad. Usted tiene una Biblia en su casa, alguien le habló a usted del Señor, alguien en algún momento le invitó a ser parte de la iglesia. Todo eso precisamente son piezas de este rompecabezas que va armando el plan que Dios tiene para su vida, y que si lo juntamos con lo que dice la Biblia, para nosotros se vuelve en algo impresionante, se vuelve en algo que nos va a recordar que Dios ha diseñado para nosotros algo maravilloso para su vida, para su familia, para sus hijos, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Pero hay que esperar con paciencia, como lo hizo Abraham. El versículo 16 dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda de que este juramento conlleva una obligación. En otras palabras, está explicando que Dios se
se comprometió con un juramento y al mismo tiempo lo que estaba diciendo es que se obligó a que esto fuera real. El versículo 17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Eso es impresionante. Yo quiero que usted sepa que esto también nos incluye. Y cuando el texto dice que lo que está haciendo Dios es jurar para que los que reciban la promesa puedan estar seguros de que Él nunca va a cambiar de parecer, lo único que está diciendo es que lo que está en su palabra se cumplirá. Lo que Él ha dicho se hará realidad. Puede que se caiga el mundo, puede que vengan otras pandemias, puede que usted esté enfermo, puede que esté sin trabajo, no sé, lo que a usted se le ocurre, pero si la Biblia dice que Dios lo va a bendecir, que Dios va a cumplir su palabra, todo alrededor puede decir lo contrario, que si Dios lo dijo, se hará realidad. Y esa es la confianza en la que usted y yo tenemos que depositar nuestra vida hoy, que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. El versículo 18 dice, así que Dios hizo o ha hecho ambas cosas. Primero la promesa y después el juramento. Primero le prometió a Abraham, te voy a bendecir, vas a ser bendito, voy a engrandecer tu nombre, las familias de la tierra serán bendecidas. Y después hizo el juramento. Aquí lo recordamos diciendo que Dios juró por sí mismo que esto iba a ocurrir. Y el versículo 18 continúa diciendo, estas dos cosas no pueden cambiar. Qué impresionante y gloria a Dios por esto. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por su naturaleza, Él no puede mentir. Él es Dios y lo que ha dicho se hará realidad. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él, y aquí es donde yo quiero que se sienta parte ya de lo que esta palabra dice para usted y para mí. No solo es para Abraham, sino que nos incluye a nosotros, porque dice la parte B del versículo 18, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio. Alguien que me está escuchando, alguien que está viendo esto, ha acudido a Dios en busca de refugio, sabe que Dios es su sostén, sabe que Dios es su fuerza, sabe que Dios es su fortaleza. Bueno, entonces esto nos incluye a nosotros. Podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El versículo 19 dice, y este versículo en esta versión me fascina como lo dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Qué les parece eso? Esta esperanza es un ancla firme, es decir, está anclado, nos sostiene y no se va a mover. Está allí y lo que quiere decir es que nos sostiene como un ancla para que recordemos que esta confianza nos hará realidad lo que Dios ha prometido y que entonces a través de la cortina al santuario interior de Dios Él lo va a cumplir. Y aquí tenemos que mencionar que usted y yo somos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham precisamente por medio de Jesucristo. El versículo 20 dice, Jesús ya entró allí por nosotros. Él hizo el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no somos perfectos, pero Jesús sí. Nosotros fallamos, pero Jesús no. Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades, murió por usted y por mí. ¿Sabe para qué? Para hacer cumplir, para incluirnos a nosotros en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y entonces el texto sigue diciendo, Jesús ya entró allí al santuario y entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí está la clave. ¿Cómo es que entonces las promesas que Dios hizo a Abraham también nos incluyen? Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo también es
parte de esta generación, de esta descendencia que incluye la promesa de Abraham. Gálatas capítulo 3 y versículo 29 lo explica de la siguiente forma. Entonces, si ustedes pertenecen a Jesucristo, alguien que me escucha reconoce que le pertenece a Jesucristo, que su vida le pertenece a Jesucristo. Bueno, entonces esto es para usted también. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendencia de Abraham. Y si son descendencia de Abraham, escuche esto, son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Alguien tiene que aplaudir aquí con esto, porque lo que está diciendo es que entonces, si Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, si Dios le prometió a Abraham que lo iba a hacer bendito y que lo iba a engrandecer en medio de la generación en la que vivía, y otras generaciones iban a escuchar de él, entonces usted y yo tenemos que acordarnos que lo que dice aquí también nos pertenece. Esa promesa por medio de Jesucristo también nos involucra. Si son descendencia de Abraham por medio de Cristo, ustedes son herederos de la promesa que Dios le hizo a él. Esa promesa sigue intacta, esa promesa sigue siendo el ancla que nos sostiene, sigue siendo nuestra esperanza, sigue siendo el recordatorio de lo que Él prometió se hará realidad y nos hará y nos cumplirá, porque su palabra es fiel. Lo acabamos de leer, Él no miente, su personalidad, su vida, Él mismo le impide que mienta. Entonces esto quiere decir que cada promesa que está escrita aquí en la palabra de Dios, cuando usted y yo la conocemos, cuando usted y yo amamos la palabra de Dios, confiamos en Dios, buscamos en Él, cada una de estas promesas también son para nosotros por medio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por esto? Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que Abraham, cientos de años atrás, Dios lo escogió para que me bendijera a mí y también a usted y nos hiciera partícipe de todo lo que Dios le prometió? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y porque le dije al inicio que esto es como un rompecabezas y tal vez nosotros no podemos ver la imagen completa. Pero Dios, que es el creador, pero Dios que hizo todas las cosas, Él tiene la imagen completa. Y lo único que espera es que usted y yo, pieza por pieza, confiemos, creamos que es así, lo busquemos, que mientras lo buscamos vayamos descubriendo que lo importante al final no es entender el plan, sino conocer a Dios. Que al final lo importante y lo que a Dios le interesa no es que reconozcamos todo el plan, sino que descubramos que Dios es bueno, descubramos que Dios es fiel, que descubramos que Él sigue estando allí para cada uno de nosotros. A veces vamos a dudar. ¿Usted ha dudado alguna vez? Yo he dudado muchas veces. He sentido que no lo voy a lograr en algún momento. He sentido que desfallezco en algún momento. Pero quiero decirle que al final esa ancla firme, esa ancla se convierte en nuestra esperanza y nos ubica de nuevo en el camino correcto que Dios ha diseñado para nosotros. Yo no puedo explicarle el plan completo que Él tiene para su vida. No puedo contarle ni decirle cuál es el plan completo que Él tiene para su vida. Lo que sí le puedo decir es que Él tiene cuidado de usted y que si usted tiene a Jesús en su corazón, que si usted recibió a Jesús en su corazón, cada una de estas promesas se hará realidad, se cumplirá poco a poco, con paciencia. Y a lo mejor tenemos que repetir esa palabra muchas veces, paciencia. Lo queremos ya, ¿verdad? Lo quisiéramos ya, lo quisiéramos en este momento sin tener que esperar, pero no es como nosotros. No es como nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y Él sabe por qué tenemos que esperar. Él sabe por qué tenemos que tener paciencia. Porque mientras tenemos paciencia vamos madurando y mientras vamos madurando también lo vamos conociendo mejor a Él. Y eso es lo que Él quiere, que lo descubramos poco a poco. Quiero ir finalizando. Gracias a todos por los mensajes que están poniendo en la transmisión. Ya casi vamos a leer estos mensajes. Pero nos corresponde a nosotros entonces confiar, creer que Dios está haciendo su trabajo, que Él está haciendo lo que le corresponde. Quiero terminar leyendo lo que dice Jeremías capítulo 29.
los versículos 11, 12 y 13, porque dice el texto, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. Recuerda, este rompecabezas es un rompecabezas que tal vez no entendemos, que tal vez tiene pruebas, que tal vez tiene dificultades, pero la Biblia dice que los planes que Él tiene son para lo bueno y no para lo malo. Nada de lo que nos ocurra, si estamos dentro de la voluntad de Dios, nada de lo que nos ocurra, nada va a ser para destruirnos, nada de eso va a ser para quebrarnos, porque Él lo que ha planeado para nosotros es para bien, es para lo bueno. Dice el texto, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Tal vez hoy vemos las noticias y nos preguntamos qué será del mañana. Tal vez hoy vemos un resultado de un dictamen médico y nos preguntamos qué será del mañana. Tal vez hoy revisamos nuestra cuenta en el banco y nos preguntamos qué va a ser del mañana. Tenemos preocupación o duda acerca del mañana, pero yo quiero que recuerde lo que dice la Biblia, que los planes de Dios son para bien, no para mal, y que son planes que nos dan un futuro y una esperanza. Podemos confiar que lo que viene es bueno, podemos confiar que lo que viene Dios ya lo vio, Dios ya lo conoce y nos incluye ahí la promesa de que nos va a dar una esperanza de que va a ser bueno, y tenemos que creer y confiar que eso es así. Y entonces el versículo 12, Jeremías 29, 12 dice, en esos días cuando oren yo los escucharé. Y esta es la parte que nos involucra y que nos pone a hacer algo, porque Dios prometió. La pregunta es ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios haga lo que dijo que iba a hacer? No nos podemos confundir tampoco. Dios prometió que iba a hacer algo, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, comprometernos con lo que nos corresponde. Y el texto dice, en esos días cuando oren yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Eso es lo que espera Dios de usted y de mí, que lo busquemos de todo corazón, que oremos porque Él nos va a escuchar, que nos acerquemos a Él, que conozcamos lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. No conocemos completo el plan, pero sabemos que su plan es bueno para cada uno de nosotros. Y no puedo irme y no puedo terminar diciéndole eso, que tal vez las noticias en algún momento y las pruebas o las circunstancias se tornen pesadas, se tornen complicadas, pero la Biblia dice que usted y yo podemos confiar en su palabra y que el plan que Él tiene para nosotros nos da un futuro y una esperanza por medio de Jesucristo y su voluntad. Así que quiero invitarle para que donde quiera que usted esté, lo que quiera que, la forma en la que usted esté viviendo en este momento, primero que regrese al Señor, que venga al Señor si no lo ha hecho, y segundo, que empiece a buscar cómo descubrir quién es Dios, y eso es por medio de la palabra, que allí encontraremos lo que Él ha planeado y ha prometido para cada uno de nosotros. El Señor es bueno, ¿le parece? Y cada vez que vamos a su palabra tenemos esperanza y confianza de que lo que viene es para bien y no para mal. Déjenme leer algunos mensajes que tenemos por aquí para poder saludar a los que están allí sintonizándonos. Tenemos a Gilbert Cordero, Adri Núñez, Nidia Pérez, Ana Mora, tenemos también a Arsenia, Anabel, tenemos, vamos a ver, tenemos a Iliana, Elbetia, Graving, Nidia, Lisbeth, son muchas personas, Josué Solano, Orlando Vega, David Palacios. Gracias a todos los que están escribiendo, gracias a todos los que están allí sintonizándonos. Nos parece que es un tiempo para seguir creyendo y confiando que Dios está haciendo su obra y que nosotros podemos creer que también somos parte de eso. Así que le invito para que nos unamos en oración
nos unamos para que juntos podamos acuerparnos. Les recuerdo, usted no está solo, usted no está sola. Hay gente, y usted lo puede ver ahí, cientos de personas conectados en cada transmisión, recordando que somos más, que somos muchos y que confiamos en lo que Dios está haciendo y que debemos creer que Él va a hacer lo que ha prometido. Así que yo no sé cuál es su petición hoy, no sé cuál es el deseo que usted tiene para que oremos juntos en este momento, pero ¿qué le parece si tomamos un momento para ponernos de acuerdo y orar por cada uno de los que están allí sintonizados, y también para que oremos por cada petición y cada situación que pueda estar ocurriendo en este momento? Señor, gracias por ser bueno. Gracias por permitirnos llevar tu mensaje, llevar tu palabra, Señor. Gracias porque lo que está escrito en tu palabra es fiel, es real, se cumple. Y nosotros, aunque no somos perfectos, nosotros, aunque vivimos de esta gracia que no merecemos, Dios, seguimos creyendo y confiando que será realidad, que será así lo que tú has prometido. Dios, gracias. Gracias por permitirnos descubrir estos tesoros en tu palabra. Gracias por permitirnos conocer de esta realidad que está en tu palabra. Una realidad muy diferente a lo que vemos en las noticias. Una realidad muy diferente a lo que vemos afuera, Dios. Pero que nos da esperanza, nos da confianza y nos da seguridad de que tú vas a hacer algo en nuestra vida. Y por eso hoy oramos, Dios, por cada persona que está conectada, que está sintonizándonos hoy. Dios, oramos por cada persona, Señor, que tiene una petición. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus peticiones, tú conoces sus pruebas, sus luchas. Señor, gracias por permitirnos como iglesia unirnos para orar por las peticiones de cada persona que está allí. Si son peticiones financieras, Dios, oramos para que para que haya trabajo, Dios, para tus hijos. Oramos para que haya ideas de negocio para tus hijos, Dios. Oramos para que haya bendición, Dios, para tus hijos. Señor, si son peticiones de salud, Padre, oramos porque tú eres el Padre, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres el creador de nuestro cuerpo, y oramos creyendo que también pueden haber milagros de sanidad, Dios. Así que si hay alguna persona enferma, oramos por la sanidad, Dios, de cada persona. Si son problemas emocionales, si son peticiones, Dios, físicas, emocionales, tú las conoces, Dios, y hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia para que puedas escuchar a tu pueblo, Señor. Gracias te damos por ser bueno y por permitirnos ponernos de acuerdo para orar por tu iglesia. Oramos por cada persona que está conectada. Le bendecimos y agradecemos por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por haberse conectado. Hay muchos mensajes por ahí también que apreciamos, les bendecimos y esperamos que usted pueda seguir en sintonía con cada una de estas transmisiones, las celebraciones de fin de semana y todos los mensajes que constantemente estamos transmitiendo a cada uno de ustedes. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Chao.